El problema central, hay una ruptura en el vínculo de la relación con los padres. Eso es el problema fundamental. No es tanto lo que uno hace por los hijos, sino lo que los hijos perciben que uno hace por ellos. Porque quienes principalmente tienen que comenzar a cambiar son el papá y la mamá. Claro. Que lo que está ocurriendo es una batalla por el amor de sus hijos. Y esa batalla, ¿quién la va a ganar? El que ame más. Porque el ejemplo es la lección de vida más grande que recibe un niño. Papá, uno tiene que descubrir el lenguaje del amor de los hijos. Así como también el matrimonio. El matrimonio tiene que descubrir cuál es el lenguaje de amor de la esposa y cuál es el lenguaje del amor del esposo. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. El día de hoy tengo un invitado especial. Él es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a hablar sobre el tema de ¿qué hago si mi hijo dice que tiene atracción hacia una persona del mismo sexo? Y estoy seguro que usted o conoce a un padre o usted esté enfrentando esto y espero que podamos añadir sabiduría. Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en filosofía, además de tener una maestría en psicología y filosofía y estudios en humanidades y lenguas clásicas. También estudió teología, se dedica a investigar y a escribir y sobre todo a dar conferencias sobre derechos de la familia. Ha escrito varios libros, entre estos Atrapado en el cuerpo equivocado, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan y Apaga el celular y enciende tu cerebro. Pablo, bienvenido a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Para mí nuevamente es una alegría volver aquí a este lugar después de la visita que tuve en mayo. Y la verdad que siempre es un honor para mí poder contribuir y colaborar y estar aquí presente en los estudios de Enfoque en la Familia. Muchísimas gracias por lo que haces, por lo que publicas. Gracias por estar en nuestra contracultura y ayudándonos a crecer. ¿Cómo es que un adolescente o un joven que experimenta atracción hacia el mismo sexo, cómo llegó ahí? ¿Qué factores le llevaron a tener esta confusión en su sexualidad? Bueno, mira, voy a empezar notando algo que me parece clave para analizar este tema y que tiene que ver con la frase que acaba de usar para referirse a este problema: atracción al mismo sexo. Esa es la definición más clara que se ha hecho sobre esta problemática. Dentro de los movimientos ideológicos que tratan de justificar esta situación y especialmente promover este tipo de conductas, se usa mucho la palabra homosexualidad. La homosexualidad como una noción innata, la homosexualidad como algo que caracteriza a una persona, como algo que lo constituye como tal. Yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Y esa es una palabra ideológica muy peligrosa, que no tiene ningún fundamento científico y que fue elaborada con el propósito de dar a entender que así como yo puedo ser humano, soy homosexual. Y eso es mentira. Eso es mentira. Por eso me parece clave empezar aclarando para los oyentes, para que se acostumbren a mencionar este problema como un problema de atracción hacia el mismo sexo. Porque en definitiva, cuando nosotros vemos esta problemática, lo que ocurre es que un joven, una joven comienza a sentir una atracción afectiva. Es un problema afectivo hacia una persona del mismo sexo. Y no es un problema sexual tampoco. Esto es bien interesante. El problema, y lo vamos a hablar después, pero el problema sexual es algo que se agrega después. Comienza con un problema de la afectividad. Y hay un curso que estoy aquí mirando, que yo lo tengo en mi canal de YouTube, donde por medio de 12 sesiones, son más o menos unas 18 horas, donde hablo de este tema en muchísima más profundidad. Yo todos los invito a que vayan ahí. Pero ¿qué es lo que produce que un joven tenga atracción al mismo sexo? Hay toda una serie de factores diversos que se dan en un joven por medio de los cuales puede comenzar a experimentar este problema afectivo. El problema central, hay una ruptura en el vínculo de la relación con los padres. Eso es el problema fundamental. Siempre hay una ruptura en el vínculo afectivo. El vínculo afectivo que el niño necesita saberse amado por parte de su madre y de su padre. ¿Y cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, un niño pueda verse afectado en ese vínculo? Puede ser porque el papá no está,
porque es una madre soltera. De hecho, hay una incidencia muy grande en madres solteras en problemas así. Puede ser porque ese padre está, pero vive ausente. El fenómeno del padre ausente, que eso se ve mucho, y el padre que por cuestiones laborales, por cuestiones de viaje, por cuestiones de irresponsabilidad muchas veces no está presente y no se forja ese vínculo entre el padre y el niño. Está el caso del padre que muere a una temprana edad de ese niño. Y la cuestión clave es esta: el niño lo tiene que percibir como un abandono. Entonces, un papá puede decir, pero yo, y nos pueden estar escuchando muchas familias, muchos papás que están pasando por este drama en la familia, y el papá diga, pero si yo me sacrifiqué tanto por mi familia, yo trabajé tanto, todo lo que hice, les compré todo lo que necesitaban, me vine a este país, a Estados Unidos, y yo los llené de regalos y todo para que se sientan amados. Pero ahí viene el problema, no es tanto lo que uno hace por los hijos, sino lo que los hijos perciben que uno hace por ellos. Esta es la clave. Y cuando esa percepción del niño, el niño la ve como una falta de amor, porque el papá puede estar trabajando por el niño para que el niño tenga todo lo que quiera, pero si el papá no está presente, el niño lo ve como un abandono y como una falta de amor, ¿no? Entonces todo comienza con el vínculo familiar, con esa dinámica emocional y de amor dentro de la familia. Comenzaste diciendo que era una mentira. ¿Qué lo hace una mentira? El que alguien se declare homosexual. Mira, lo que es una mentira es el pretender que es algo innato, que es algo que se nace así, que es algo que está condicionado por la biología y que por lo tanto esa es su manera de ser y no se puede cambiar. Eso es la mentira. Mentira. Ciertamente que es una realidad que hay personas que están viviendo un drama muy profundo y la atracción al mismo sexo es una realidad, y es una realidad que se ha extendido de una manera rapidísima por nuestra sociedad y por todas nuestras sociedades y países y culturas. ¿Por qué tiene que ver eso? Yo creo que tiene que ver, está muy conectada con la ruptura familiar, está muy conectada con el hecho de las grandes distracciones. Por ejemplo, pensemos hoy en día en cuántos papás, volvemos al tema que habíamos hablado en la otra entrevista, cuántos papás que pasan horas y horas y horas al día en el celular, que pasan horas viendo series de Netflix, y los papás creen que por ver televisión en familia, por ver Netflix en familia, estamos haciendo algo en familia. Sí, pero les estás quitando a tus hijos un tiempo esencial para que ellos experimenten lo que es el amor paterno. Y cuando ese amor paterno no está, crea unas heridas emocionales, se generan unas heridas emocionales y vacíos emocionales que tarde o temprano esa persona la va a querer llenar. ¿Por qué? Porque supongamos que yo plante una plantita aquí. Aquí hay un problema porque este estudio tiene muy buena iluminación, pero es luz artificial. Entonces, si a esa plantita yo no le doy la luz del sol, esa plantita va a empezar a crecer y como hace una planta, es increíble, va a buscar lo que sea para encontrar ese sol. Lo mismo pasa con el espíritu humano. Cuando a ti no te dan el afecto y el amor que necesitas para madurar y crecer afectivamente, a eso lo comienzas a buscar donde sea. Y aquí viene el tema, ¿no? Que muchas veces terminas en el lugar equivocado. Wow. Vamos a empatizar con este joven. Yo no lo pedí, yo quiero, pero comencé a sentir. Se burlaban de mi voz, se burlaban de que yo no tengo habilidades deportivas y yo no calzaba con los chicos. Y yo me identifiqué con las chicas porque yo soy muy artístico. Y ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, muy buena pregunta, porque siempre en estos casos de problemas afectivos se da un problema fundamental que es con la familia, pero no queda ahí. No queda ahí. Eso va generando una necesidad afectiva en ese niño, eso va generando muchas veces miedos y va generando conflictos sociales en su entorno. Entonces, por ejemplo, se habla de vínculo afectivo con la familia, pero también se habla de problemas de vínculos afectivos con los compañeros de la clase. Son niños que muchas veces crecen aislados, son niños que muchas veces son víctimas de lo que hoy se llama como bullying. Padecen ellos rechazo, se aíslan a sí mismos, son personas que han tenido muchos problemas de sociabilización, lo cual también eso explica el por qué hay muchas veces un miedo que se ha generado a través de todas esas experiencias para poder relacionarse con alguien del sexo opuesto.
¿no? Y todo eso genera toda una serie de problemas muy grandes. Entonces, hablaba de empatía. Yo creo que cuando nosotros estamos ante la presencia de una persona que ha desarrollado atracción hacia el mismo sexo, pero también de otra persona que ha generado algún tipo de trastorno de identidad de género, por ejemplo, que es lo que yo hablo aquí en mi libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, son personas que de fondo tienen graves heridas emocionales y son personas que jamás han elegido tener esa situación. Y son personas que batallan interiormente porque ellos se dan cuenta de que eso que ellos están padeciendo no es normal, no lo ven en otros. No lo ven en otros. Y eso los hace, es como un ciclo vicioso que los lleva a hundirse y a separarse más y más y más del entorno social. Por eso también, vamos a entender la necesidad del colectivo. ¿Por qué entonces cuando esa persona crece, se hace adulta, de repente toma tanta fuerza dentro de su vida y su definición como persona humana el pertenecer a un colectivo? ¿No? Ninguno de nosotros dice, yo pertenezco a tal colectivo, el colectivo de los costarricenses, ¿no? Yo soy del colectivo de los argentinos, y es que lo remarco, porque yo no tengo una necesidad de decir pertenezco al colectivo de los argentinos en Estados Unidos, o el colectivo de los costarricenses en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno ha recibido de sus compatriotas todo lo que necesita para sentirse la persona que es y ser orgulloso. Yo soy orgullosamente argentino, orgullosamente costarricense, y así con cualquiera de nuestras naciones. Pero cuando hay una falta afectiva y un gran vacío emocional, ese niño y ese joven comienza a atravesar todo un proceso por medio del cual ahí entran ciertos actores, y vamos a entrar a algunos temas que son bastante complicados de hablar, por así decir, públicamente, o complicados de hablar, o se tiene mucho miedo. Yo sé que aquí no tenemos miedo para hablar de nada y por eso lo vamos a hablar, pero simplemente para darle una alerta al oyente. Cuando un niño genera toda una serie de problemas emocionales, de vacío emocional, hay una inseguridad muy grande con respecto a sí mismo. Es normal que haya una inseguridad en un niño así. Y entonces ese niño se convierte en un ser vulnerable. Eso es un hecho. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros tenemos niños que son vulnerables, nosotros decimos que alguien es vulnerable con relación a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo me meto a una jaula de un zoológico con leones, yo estoy vulnerable al hecho de que me ataquen. Claro. Bueno, cuando un niño está emocionalmente vulnerable, ¿a qué nos referimos? A que ese niño puede llegar a ser presa de estos leones depravados, no sé si usted me entiende, sí, que rugen y dan vuelta en nuestra sociedad buscando a quien devorar. Y eso es algo que pasa muchísimo. Por ejemplo, en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, yo traigo datos muy fuertes en la comunidad homosexual, o la comunidad en lo que ellos definen como la comunidad homosexual, el colectivo. El nivel de abusos sexuales es del 88%. Es decir, estas personas, estos niños, han crecido desprovistos de ese afecto, y cuando los padres no son los que le dan el abrazo y el amor a ese niño lo va a buscar en otro hombre. Y es ahí cuando se aprovechan de ese niño. Wow. Entonces, esto es algo que hay que decirlo y no hay que tener miedo de decirlo. En todos estos colectivos y grupos, el nivel de abuso sexual es gigantesco. Es tan gigantesco que en California, en el estado de California, hicieron una ley para no criminalizar a las personas gay, porque supuestamente estaban sobre representadas en el listado de abusadores sexuales. Entonces, si la víctima de estos hombres habían sido jóvenes mayores de 14 años, los eliminaron de la lista de abusadores sexuales. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la lista de abusadores sexuales en el estado de California, nos vamos a dar cuenta que la mayoría son hombres gays. ¿No? Y a nosotros nos habían hecho creer que los abusadores de nuestra sociedad eran clérigos, que eran pastores, que era gente de comunidad. Sí, eso también existe. Eso también existe, ciertamente. Pero los niveles de abuso más grandes que existen en nuestra sociedad son de todos estos hombres que ya vienen ellos mismos con problemas afectivos enormes, y en estos niños y adolescentes encuentran la víctima perfecta. Wow. Y entonces cuando este niño, este adolescente es abusado, ahí se genera un segundo problema, que es: teníamos ya un vacío afectivo y ahora se suma un conflicto del niño o el joven empezar a creer, me pasó esto, siente un sentido de culpa gigantesco y comienzan a plantearse, ¿no seré yo homosexual, como ellos dicen?
¿no? Muchas veces el depredador le dice al niño, no, mira, tú eres homosexual, por eso no tienes que decir nada, es parte de quién eres. Y así se genera toda una etapa de lo que en inglés se llama el grooming. En español, lamentablemente, no tenemos una palabra para traducir el grooming, pero el grooming es todo ese proceso por el cual nosotros podemos ir atrayendo a alguien, ¿no? Como hace una víbora que atrae a su presa, lo encanta y lo come. Y es ahí cuando surge todo el problema de la sexualidad que se agrega al problema afectivo. Entonces, la atracción hacia el mismo sexo principalmente es un problema afectivo, emocional, del vínculo social, primero con sus padres, pero también con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, un aislamiento total, un colectivo LGBT que le abre los brazos y le dice, aquí eres bienvenido, por primera vez en su vida se siente parte de algo, se siente bienvenido, y ahí entra el gran desastre de la vida promiscua, de la homosexualidad, la vida de la droga, la vida del alcohol, la vida de la depresión, la vida del suicidio, porque lamentablemente esta comunidad, y esto hay que decirlo, uno va a los datos, como los presento aquí en este libro, y uno se encuentra que son las personas que tienen los índices más altos de alcoholismo, de drogadicción, salvo lo superan solamente las personas transgénero en los índices de suicidio. Wow. Y estos datos es importante que nosotros lo manejemos. Vamos a suponer que nos está escuchando un joven adolescente que, por las diferentes razones que has mencionado, está experimentando esto, está en la iglesia, no quiere vivir esta vida. ¿Qué hago? Nadie sabe. ¿A quién llamo? ¿A quién busco? ¿Cómo trato esto dentro de mí? Qué buena pregunta realmente que me ha hecho. Y aquí quería ver algo. Hay un video que yo tengo en dentro de mi canal, en ese curso que yo le decía, que está dirigido especialmente para jóvenes como esos. Un joven así se siente dentro de un conflicto total, ¿no es cierto?, dentro de su propia experiencia, y tiene que entender que ese conflicto es algo normal que lo pase. Es algo normal que atraviese por una situación así. Lo que ese joven tiene que hacer es darse cuenta que posiblemente dentro de su historia de vida, dentro de la condición, cómo creció, dentro de las dinámicas familiares, hubieron ciertas fallas. Fallas que pueden ser reales por parte de los padres, graves y malas decisiones que hayan tomado, que afectaron la vida de sus hijos. Pueden ser muchas veces fallas sin querer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da más de lo que uno cree. El hecho de que los papás se vienen a trabajar a los Estados Unidos para darle a sus hijos una vida mejor y a los hijos los dejan con la abuela hasta que consigan los papeles o hasta que los puedan traer. Y los dejan cuando tenían 3, 4, 5 años. Y tal vez pasaron 10 años hasta que los pudieron traer. Y de estos casos yo he conocido muchísimos aquí en este país dando conferencias. Y de repente la hija que habían dejado cuando tenía 3 años, la traen y ya tiene 15. Esa niña se siente totalmente desconectada de esos padres. Esa niña se siente totalmente abandonada por sus padres. Ella no puede concebir y entender cómo puede ser que mis padres, supuestamente para tener una vida mejor, me abandonaron y me dejaron sufriendo. Y no los vi nunca más, porque como no tenían papeles, nunca volvían. Y esa niña ha generado un problema de vínculo afectivo muy grande, y de repente esa niña viene a Estados Unidos, y la ideología de género y la influencia de la escuela y demás, comienza a transformarla en su percepción de la vida y puede llegar a caer en cuestiones como el lesbianismo, en cuestiones como toda la ideología transgénero. ¿Qué hace una persona así? Yo a una persona así, es una situación muy difícil, porque para poder solucionar este problema hay que solucionar toda la familia. O sea, este no es un problema. A ver, para los papás que nos estén escuchando y que muchas veces pasa que lamentablemente traen al hijo de las orejas, ¿no? Van a la iglesia, van al pastor, vienen a mi conferencia con el hijo de las orejas porque mi hijo es homosexual, aquí está, me lo cura. Y eso es un error, porque quienes principalmente tienen que comenzar a cambiar son el papá y la mamá. Claro. Lo que nos estás diciendo es que toda la familia tiene que buscar ayuda y esto es crucial. Número 1. Número 2, no tengas miedo de hablar del tema con alguien de confianza que sepas que puede orientarte. Y número 3, evita ambientes peligrosos que puedan inducirte a hacer un viaje que lamentes posteriormente.
Y ya que introdujiste el tema de los padres, me Ujú, gustaría ir a ese momento donde el adolescente le dice, papá, es que yo creo que yo soy gay. eh, este, ¿Qué sentimientos surgen en este padre? ¿Qué experimenta el padre cuando un joven le ujú, habla de esto y, y han crecido en iglesia? Son ujú. cristianos. ¿Y qué sentimientos experimentan y cómo debo reaccionar? Bueno, el primer sentimiento que experimentan los padres es el de mucha confusión. Ujú, Muchísima confusión, ujú, mucho enojo, mucho desprecio muchas veces contra ese hijo. Y lo que esos papás tienen que entender es lo siguiente. Aquí estamos hablando de una batalla de amor. ujú, Esta es una batalla de amor. Porque si su hijo está así, es porque ese hijo ha percibido que no ha recibido el amor que él necesitaba. mm, Eso es un hecho. Y eso es lo que los papás tienen que aceptar en primer lugar. Esos papás tal vez le dieron todo el amor del mundo, pero ese niño por alguna razón no lo percibió. Y es mm, ahí donde los papás, y yo en mi curso tengo toda una serie de pasos que los papás tienen que hacer como un examen de conciencia, el papá por un lado, la mamá por otro, y luego ellos juntos hablar y ver en qué fallaron. ¿En qué fallaron? Entonces, el error más grande que puede cometer una familia con respecto a un hijo así es despreciarlo y echarlo de la casa. Eso es lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Porque de fondo tenemos un problema de falta de amor. ujú, Y si yo a ese hijo lo echo de la casa, porque me dijo que es homosexual, que salió del closet, que lo que sea, estoy hiriéndolo aún más y estoy cometiendo el riesgo de que esa herida sea incurable de aquí en adelante. Entonces, papás tienen que tener en cuenta que lo que está ocurriendo es una batalla por el amor de sus hijos. Y esa batalla, ¿quién la va a ganar? El que ame más. El mm. que ame más. Entonces, ¿Cómo debo llamarlo muy correctamente? bien. Entonces, en primer lugar, ese joven se va a sentir atraído hacia una comunidad que le esté diciendo nosotros aquí te aceptamos como eres. Ujú, Te aceptamos como eres, te amamos, te abrazamos, pero los padres tienen que amarlo más que esa comunidad ujú, LGBT. Entonces, ¿qué significa aquí amar? En primer lugar, En primer lugar, hacer un examen de conciencia profundo sobre los errores que se han tenido en familia. Y hay que ser ujú, muy honesto con ujú, esto, hay que ser muy sinceros con esto, hay que realmente ser en todas las familias, no existe la familia perfecta, en todas las familias siempre hay errores, equivocaciones, cuestiones que uno dice como padre, hoy yo si pudiese hacer esto de vuelta, cambiaría esto, cambiaría aquello. Eso es algo normal. Pero lo importante aquí es que los papás lo reconozcan, que lo pongan por escrito, que el papá, que la mamá, y que luego se reúnan con ese hijo y ujú. que a ese hijo le pidan perdón por todo lo que ellos creen que han hecho mal como padres. Wow. Ujú, Y ese momento va a ser un momento de mucha tensión. Va a ser un momento donde ese hijo, no es que el hijo va a decir, ay, qué hermoso, y terminan todos llorando, abrazados, y no, eso es en las películas. En la vida real, ese hijo va a manifestar mucho enojo. Y es más, les va a decir en la cara muchísimas cosas más que ese hijo ha percibido y que tiene un resentimiento gigantesco guardado en su corazón. mm, Ahora, ese proceso no es un proceso que va a tardar en una reunión. Puede ser un proceso que va a tardar mucho tiempo. En algunos ujú, casos incluso puede tardar años. mm, ¿Por qué? Porque ese joven que tiene problemas afectivos es un joven que también guarda mucho resentimiento en el corazón. mm, Es un joven que guarda mucha bronca, es un joven que guarda muchas veces mucho odio. Es una persona que, que, que afectivamente y emocionalmente está muy inestable, que es una ujú, de las características de todas estas personas. Y por eso también uno ve cómo actúan, cómo protestan, cómo realizan ciertas cosas, porque hay una inestabilidad emocional muy grande en esa persona. mm, Eh, pero ahí también va a tener un rol especial el deseo de ese joven de querer superar su problema emocional. mm. Esto es crucial. Ujú, Y para que se dé la reacción correcta, tenemos que tener la reacción correcta nosotros como padres. Me lleva a la escena de que un padre me dijo cuando mi hija me declaró que era lesbiana, le dije que eso era contrario a nuestros valores y que tenía que irse de la casa. ujú, Mi consejo fue no, vuelve a invitar a la casa, toma mucho tiempo con ella, pídele perdón por tu reacción, respétala, pero define las reglas de la casa que se deben de cumplir, pero de ninguna manera condiciones tu amor. ¿Cuáles son las reacciones
negativas que normalmente se dan que van a herir más a este joven? Insultarlo por su propia condición. Ujú. Eso pasa mucho. Muchos padres, el papá, que se siente herido, le sale ese macho de adentro y cómo puede ser que a mí me salió un hijo así y decírselo en la cara. Eso es destructivo. Claro. Es destructivo el rechazarlo y sentir una especie de desprecio por ese hijo. Ujú. Y fíjese, Sixto, que es increíble esto, porque cuando uno trata con familias así, muchas veces el hombre comienza a manifestar, el papá, comienza a manifestar ese desprecio. Y yo me he reunido con matrimonios que me dicen, no, pero mi hijo, y yo me di cuenta que ese hombre ha desarrollado un desprecio muy grande por su hijo. Y es un desprecio que viene desde cuando el niño tenía 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque tal vez ese hijo no le salió como él, y entonces lo desprecia por ser distinto. Yo recuerdo haber conocido en Colombia un señor del campo, trabajador, que trabajaba en la finca, en la tierra, un hombre rudo, fuerte, y su hijo le salió bastante débil comparado con él. O sea, es una realidad. Y el hombre, desde chiquitito, lo empezó a despreciar, le tenía un desprecio muy grande. Entonces ese joven que en ese momento, cuando yo me reuní con esa familia, tenía como 17, 18 años, había caído en las garras del lobby LGBT, había caído muy afeminado, Claro, ¿por qué era afeminado ese joven? Porque ese niño sentía la vergüenza y el desprecio de su propio papá. Y muchas veces puede pasar que un niño así, ante ver el desprecio del papá, diga, no, yo voy a cambiar, me voy a hacer mejor, voy a empezar a hacer pesas, voy a tratar... Pero hay otros que no. Hay otros que tienen una sensibilidad natural y tienen una predisposición a ser heridos y por lo tanto van a generar una profunda herida dentro de sus actitudes y su conducta que los va a llevar a aislarse mucho más. Entonces, ¿qué debería, por ejemplo, viene una familia y dice, tengo un hijo con este problema, un varón con estos problemas? ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar una serie de medidas. Ujú. Primero hay que trabajar en familia, hay que trabajar en dinámicas. Para eso tienen que buscar ayuda psicológica, los Ujú. papás. No es que tienen que llevar al niño al psicólogo, no, el papá y la mamá tienen que ir al psicólogo, tienen que ir a un especialista porque está lleno de estafadores, vendehumos, que hoy en día todo lo que hacen es tratar de promover estas conductas. Tienen que ir a alguien que esté verdaderamente formado, que sea cristiano, que crea en Dios, que tenga sentido de la vida, que tenga sentido y propósito de quiénes somos nosotros como seres humanos, que no esté ideologizado y que luego comience a ayudarlos a rediseñar la propia vida y la dinámica familiar, Hmm. que es lo de fondo. Pero también hay muchas cuestiones que nosotros podemos, ciertas cuestiones que podemos hacer para ayudar a un niño así. Por ejemplo, una de las mejores cosas que puede hacer es incorporar a ese niño dentro de una comunidad de varones que sean bien varones, Ujú. de personas que le den un ejemplo a ese niño de qué significa ser varón, Ujú. con hombres de la iglesia, con líderes juveniles que sean un ejemplo de varones, con otros jóvenes de su propia edad con los cuales puede relacionarse, que le den un ejemplo de lo que significa ser varón. ¿Por qué? Porque ese niño, por producto del aislamiento, nosotros no nos damos cuenta de eso y nos parece algo totalmente normal, pero nosotros todos que hemos crecido con varones, y que hemos crecido con un papá, y hemos crecido con ejemplos de otros varones y hombres de nuestra propia familia, el abuelo, amigos de la familia, que han sido ejemplos de hombre. Y uno sin querer ha ido aprendiendo esas Ujú. lecciones de vida. Ha ido aprendiendo lo que significa ser varón. Yo recuerdo, Sixto, cuando tenía 8 años, me tocó tener un maestro en mi escuela. Yo vivía en el campo, en la montaña, y había un maestro, tuve una maestra en primer grado, en segundo grado tuve un maestro, pero era de esos maestros vagos, políticos, que no servía para nada. Y en tercer grado me tocó el maestro Moreira. En mi pueblo era una autoridad. Yo después pensando, ¿por qué era una autoridad? Porque era maestro, también, pero yo creo que él daba la imagen de lo que significaba ser hombre. Hmm. Era un señor que tenía sus caballos, tenía su finca, él era el señor que trabajaba en el campo y daba clase en la escuela, en tercer grado. Y era uno de los mejores maestros que yo he tenido en mi vida, que nos enseñó a matemática, nos enseñó a profundizar en el entendimiento de la lectura, de la comprensión, pero era un hombre a la vez, era un hombre, era un hombre Ujú. de verdad. Y uno se pone a pensar a lo largo de la vida con cuántos hombres nos hemos topado
que realmente nos han dado una imagen muy profunda de lo que significa ser varón. Hmm. Y uno, con esa imagen del varón, aprende a lo que significa ser papá, lo que significa ser protector, lo que significa... Es decir, nadie llega a donde está porque sí, porque llegó solo. Nosotros estamos donde estamos gracias a toda esa comunidad que ha ido influenciando para bien o para mal en la vida de cada uno. Y así como, por ejemplo, dentro de la dinámica familiar, quien le enseña, es muy interesante esto, quien le enseña a una hija cuál debe ser la imagen de esposo es el papá. Hmm. Es el papá. Y quien le enseña al hijo varón cuál debe ser la imagen de esposa es la mamá. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros tenemos una familia disfuncional, cuando tenemos un padre alcohólico, un padre golpeador, un padre mujeriego, curiosamente, las hijas de esa familia, ¿con quién se suelen casar? Es una pregunta que yo siempre me hice, ¿sabe por qué? Y yo me la empecé a hacer porque yo veía muchos casos de hijas que habían vivido en matrimonios disfuncionales, en hombres mujeriegos, y terminaban casándose con un tipo igual o peor que su Igual. papá. Y yo decía, ¿pero esas chicas acaso no aprendieron la lección de la propia familia? ¿No? Si yo, por ejemplo, hubiese tenido una mala madre, jamás me casaría con alguien que sea imagen de la mala madre. Pero curiosamente la psicología nos enseña, estudiando, que nos va condicionando y realmente nos da el ideal de esposa o el ideal de esposo. Por eso la importancia de ese rol de mamá y papá va mucho más allá de solamente educar a ese niño. Hmm. Es darle una impronta y un ideal de familia y de esposa o de esposo que va a tener en su vida. Y fíjese que como, por ejemplo, uno viviendo un buen matrimonio está impactando todas las generaciones que van a venir en esa familia. Eso es increíble, porque eso tiene un impacto psicológico muy grande. Y por eso también nosotros nos encontramos con familias que son un fracaso tras otro, generación en generación en generación, hasta que finalmente alguien viene y le dice, le voy a decir basta ese ciclo. Que se puede hacer, sí se puede hacer, pero es muy difícil. Pero generalmente son problemas generacionales que se van sucediendo los unos a los otros. Y uno dice, ¿pero por qué es eso? ¿Es algo genético? No. Tiene que ver con el ejemplo. Porque el ejemplo es la lección de vida más grande que recibe un niño, ¿no? Wow. Entonces, por eso yo digo a esos niños, a esos jóvenes que están pasando por esos problemas, familia, ustedes tienen que realmente plantearse muchas cosas. Mamá y papá tienen que sentarse. Mamá y papá tienen que comenzar a hablar seriamente del pasado, tienen que comenzar a hablar seriamente del presente y tienen que comenzar a hablar seriamente del futuro. Y uno se lleva la sorpresa, que no debería ser una sorpresa, de que muchas veces jamás lo han hecho. Jamás se pusieron a pensar, jamás se pusieron a ver qué problema podía tener mi hijo, jamás se pusieron a pensar cómo debían estructurar su familia para pasar tiempo con sus hijos, para jugar con ellos. No, niñera digital, el televisor. A mí me ha tocado, por ejemplo, hablar con familias que el hombre de mucho dinero, y entonces el hombre, pero yo a mis hijos le di todo, a mis hijos, yo recuerdo un señor me decía a mis hijos, y muy enfurecido el señor, a mis hijos les pagué las mejores escuelas en esta ciudad, a mis hijos los mandé a estudiar a Estados Unidos, a mis hijos yo les di un vehículo cuando cumplieron 16 años, les compré el mejor vehículo, fuimos a la mejor concesionaria, he gastado miles y miles de dólares en mis hijos, ¿y cómo me va a hacer esto? Y se trata solamente de manifestar amor, no cuestiones materiales. O sea, hay un problema fundamental de la visión, y muchos hispanos en este país, me parece que es importante decirlo, cometen un error fundamental. Como vienen de El Salvador, muchos de los que nos van a estar escuchando, y tal vez nacieron en una situación muy difícil de guerra, no tuvieron nada cuando eran niños, o vienen de un pueblo de México, o vienen de un pueblo de este lugar, de aquel, tuvieron una infancia donde no habían muchas cuestiones materiales. Y estos papás ahora están en Estados Unidos y creen que amar al hijo significa comprarle todo. Comprarle el último iPad, comprarle el iPhone 16, comprarle todos los juguetes habido por haber. Uno entra a una casa y está el castillo de Barbie, por poco es todo, tiene más juguetes que Disney World. Pero sin embargo el niño no necesita eso. O sea, yo no digo que los hijos no le den un regalo. Lo que yo digo es que por encima de todas las cosas, el papá y la mamá tienen que asegurarse de que sus hijos se sientan amados. A mí no me interesa cuánto los aman ustedes.
desde el punto de vista de la psicología. A mí no me importa eso, usted lo puede amar todo lo que quiera. A mí lo que me interesa es cuánto ese hijo se percibe siente. amado. Porque usted al hijo lo puede amar todo lo que quiera, pero si ese hijo no se siente amado, no sirve de nada. Y Así una de de, simple. y una de esas expresiones de amor es tener la habilidad de pedir perdón. Me equivoqué. Vamos a suponer que un padre o una madre nos están escuchando y dice, yo he cometido muchos errores, porque todos lo hemos cometido. Así Y yo es. personalmente he pedido perdón a mis hijos por mis propios errores. Y pido a Dios que me ayude a tener la humildad para hacerlo. ¿Qué debo de hacer si reconozco que no hemos tenido una dinámica familiar saludable y yo mismo he estado ausente? ¿Cómo rectifico? ¿Cómo sano el corazón de mi hijo? Bueno, aquí tenemos 3 posibilidades fundamentales para tratar de solucionar esto. La primera opción, cuando esos hijos todavía son chicos y están en la casa. Esa es la más fácil. ¿Por qué? Porque si yo, como matrimonio, me he dado cuenta que he estado fallando, que hemos estado cometiendo muchos errores, que nuestra dinámica familiar es un desastre, si los hijos todavía están en la casa, yo puedo comenzar a sanar desde la casa. Esa es la mejor opción. Entonces, si una familia viene y me dice, mi hijo tiene 13 años, 14 años, perfecto, usted todavía tiene 4 o 5 años para trabajarlo y para superar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos están fuera? Ahí viene el problema. ¿Qué pasa cuando los hijos ya no viven con uno? Es mucho más difícil, pero todavía es posible. Uno lo que tiene que tratar es ver de cómo resolver todos esos problemas de afectividad y esas dinámicas que faltaron en la infancia. ¿Cómo puedo hacerlo? Yendo más a visitar a ese hijo, preocuparme más. ¿Y sabe lo que va a responder el hijo? Ahora te vienes a preocupar por mí. Mire que yo lo he visto muchísimas veces, que los hijos le dicen al papá, ahora te vienes a preocupar por mí, ahora quieres establecer una relación conmigo si cuando yo era niño me abandonaste. Va a haber mucho resentimiento, pero igual el papá tiene que seguir intentando. Y hay una tercera posibilidad. ¿Qué pasa cuando los papás ya murieron? Cuando el papá ya murió. Cuando el papá que ya no le dio nunca amor. Yo conozco un caso de una persona particular en el estado de Virginia que parte de toda su terapia de crecimiento emocional y afectivo, aquí hay un problema emocional y afectivo muy grande, consistió en ir al cementerio, ir a la tumba de su papá y en la tumba de su papá perdonarlo. Wow. Perdonarlo. Entonces, los papás tienen que pedir perdón, pero dentro del corazón del hijo tiene que haber un ejercicio de perdón, de perdonar. Por eso todo lo que se llama la terapia del perdón, que es un tema muy profundo, es un tema que yo espero más adelante poder sacar un libro sobre eso, sobre el aspecto psicológico del perdón. El perdón, el perdonar tiene una fuerza curativa desde el punto de vista psicológico enorme, gigantesco. Claro. Y hay muchísimos casos que el culmen de la sanación psicológica y emocional y espiritual se da cuando esa persona finalmente perdona. ¿Y qué significa perdonar? Porque mucha gente tiene una idea errónea de perdonar. La mayoría de la gente cree erróneamente que perdonar es olvidarse. Entonces cuando uno le dice, mira, yo sé que a ti te pasó tal y tal cosa, pero tienes que perdonar. No puedo perdonar eso. No puedo perdonar, porque creen que perdonar es olvidar y como si eso nunca hubiera pasado. No. Perdonar significa comenzar a mirar eso desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y superarlo. Porque cuando Jesucristo a nosotros nos perdonó en la cruz, Jesucristo no dijo, Sixto, yo te perdono, pero me olvido de todo lo que hiciste. No. No. Significa que nosotros debemos mirar la realidad desde otra perspectiva totalmente distinta y superando y logrando que eso que causa un problema emocional muy grande ya no me domine. Liberarme. Y es algo, muchos papás, si me permite, muchos papás viendo esta conferencia, esta entrevista, van a decir, a ver, yo tengo un hijo de 1 año, estoy embarazada de un bebé, mis hijos son chiquitos, yo no quiero que eso pase. ¿Es posible prevenir esto? Claro que es posible prevenir. ¿Y eso cómo se previene? Una de las mejores formas que yo he encontrado personalmente leyendo sobre estos temas es un libro de un señor que justo hoy estuvo aquí, que se llama Gary Chapman. Este señor escribió un libro que se llama 5 lenguajes del amor.
Y a mí me parece un libro fundamental. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un lenguaje para comunicar el amor. Algunas personas comunican el amor por palabras de afirmación, otras personas comunican el amor por regalos, otros comunican el amor ayudando, colaborando, ¿no? Otras personas comunican el amor con actos de servicio, otras personas comunican el amor por medio de lo físico, un abrazo, dando un beso. Cada persona tiene un lenguaje de amor distinto. Ahora, ¿cuál es la función de los padres? Aquí viene la cuestión difícil. Los papás tienen que reconocer cuál es el lenguaje de amor de cada hijo. Entonces, yo puedo tener un lenguaje de amor que es actos de servicio. Supongamos. Entonces, yo amo a mi familia. Entonces, como yo amo a mi familia, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, limpio, ordeno, armo el desayuno para que se levanten, coman, luego los llevo a la escuela, luego hago esto, aquello. Hago actos de servicio todo el tiempo, todo el tiempo. Pero capaz que yo tengo un hijo cuyo acto de amor y lenguaje de amor es el tacto, el que lo abracen, que lo toquen, que lo besen. Y yo capaz que por dar tantos actos de servicio nunca lo abracé. Nunca lo abracé. Y ahí hay un problema fundamental. Yo recuerdo haber conocido un caso que yo lo relato aquí en este libro, de una chica en Canadá que su mamá jamás la tocó. Jamás la tocó en su vida. Y esa niña se creía totalmente despreciada por su madre. Despreciada. Bueno, había un desprecio de la madre hacia la hija por problemas personales de esa madre que generó un trastorno de la propia identidad en esa niña. Entonces, como papá, uno tiene que descubrir el lenguaje del amor de los hijos. Así como también el matrimonio. El matrimonio tiene que descubrir cuál es el lenguaje de amor de la esposa y cuál es el lenguaje del amor del esposo para que se sienta amado. Claro. Y puede ser que ese lenguaje de amor no es el mío. Y tal vez es un lenguaje de amor totalmente ajeno. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero a mí no me gusta andar haciendo servicio, andar cocinando, hacer esto, aquello, eso que le corresponde a la mujer. Y bueno, ahí se ve el amor, cuando uno se sacrifica y se sobrepone por encima de sus propias inclinaciones naturales y dice, lo voy a hacer porque la amo, porque yo sé que así se siente amada. ¿No? Esto nos impone un viaje maravilloso al corazón de nuestro hogar, a descubrir el corazón de mi cónyuge, de mis hijos, y poder amar en el lenguaje que ellos aman. Pero sobre todo, como lo ha dicho Pablo, tenemos que aprender a pedir perdón. Y es un acto de humildad, es una decisión que me ayuda a sanar mi corazón. Y como lo ha dicho Pablo, ¿qué ocurre si tu padre ya murió? Date la oportunidad de tener diálogos abiertos donde puedas expresar tu corazón, donde puedas llorar, reclamar y aún terminar perdonando. Recuerda, el perdón es una decisión. Grabé el audiolibro El lenguaje del perdón. Escúchalo ahí en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia. Le va a guiar cómo vivir este proceso. Pablo, una realidad que viven muchos hogares es... mi hijo tiene una confusión en su identidad sexual, en su identidad. Yo quiero seguirlo amando, pero necesito establecer reglas en la casa. ¿Cómo vivir en ese equilibrio entre mis principios, mis creencias personales y el amor que debo darle a un hijo que tiene una vida contraria a mis valores? Esa es una pregunta muy, pero muy buena, porque obviamente que en la familia se va a generar una especie de dilema. Por un lado lo tengo que amar, pero por otro lado le tengo que poner reglas. Y mucha gente hoy en día cree que poner reglas es no amar a los hijos. Hay un error gigantesco. Hoy en día los papás creen que si le ponen reglas a sus hijos y los limitan y los castigan, ya no los van a querer. Entonces los dejan hacer lo que quieran. Y ahí tenemos un problema fundamental de lo que está ocurriendo hoy en día en la educación de los hijos. Entonces, los padres tienen que ser muy claros con sus hijos en ciertas cuestiones que son no negociables, que tienen que ver con los aspectos de la moralidad, aspectos morales. Entonces, yo te amo con todo mi corazón, voy a estar aquí, te voy a acompañar, pero si tú estás en pareja, yo eso no lo acepto. No lo acepto porque eso es algo inmoral, ¿no? Si tú, por ejemplo... quieres traer la pareja a la casa y dormir en la misma habitación. Así es. Tienen que poner reglas. Como también lo haríamos, por ejemplo, con un hijo que esté con su novia. Exacto. Viene la novia de vacaciones. Bien, pero la novia se va a quedar en otra habitación. No se van a ir a dormir juntos. Son reglas de la casa que se deben cumplir
porque los padres tienen también la función fundamental de velar por el orden moral dentro de la familia. Entonces, ciertamente que tienen que imponer reglas y tienen que ser firmes al respecto, que yo les aseguro que si algún día ese hijo lo vuelven a ganar, ese hijo se los va a agradecer. Seguro. Y para esto usted necesita hablar. Déjeme darle un diálogo de negociación. Mira, has sabido que te amo, yo te pido perdón por mis errores y los reconozco y necesito que me ayudes para poder amarte mejor. Y has sabido cómo es la conducta en nuestra casa. Yo te pido que porque has crecido en una casa segura, la respetes. Se lo pediría a cualquiera. Y en este caso vamos a ponernos de acuerdo en qué sí y en qué no. Dese esa oportunidad. Todavía recuerdo cuando mi hijo Daniel se cambió de colegio y un día me llamó a la habitación y me dijo, papá, vamos a firmar un contrato, porque había aprendido a negociar con ellos. Él ya tenía sus 13, 14 años y el contrato decía, cláusula número 1, no puedes ir a dar conferencias a mi colegio. Cláusula número 2 dice, si te piden dar conferencias en mi colegio, yo tengo que autorizarlas. Dice, cláusula número 3, dice, si yo autorizo que vayas a mi colegio a dar una conferencia, tienes que pagarme $20. Fue tan emocionante y yo le dije, claro, yo firmo. ¿Sabe por qué firmé? Porque mi hijo estaba negociando conmigo y todas esas eran cosas viables, ¿sí? Él estaba cambiando de colegio y no quería que lo primero fuera conocido como mi hijo, sino que él quería ser él y tener el espacio necesario para él encontrarse. Pero en el fondo terminó negociando y ganando unos cuantos $20 de vez en cuando, ¿no? Pero estas negociaciones son importantes. Déjame darle un giro a esta conversación. En la actualidad vivimos, Pablo, un proceso de adoctrinamiento. Te quieren hacer creer que esto debe de imponerse, que esto debe de darse. ¿Hay esperanza para una persona que experimenta atracción hacia el mismo sexo? ¿Es posible que esa persona pueda superar esa tensión interior? Sí, ciertamente que sí. Ciertamente que sí, porque de fondo estamos hablando de un problema afectivo. Y todo problema afectivo puede superarse. Todo problema afectivo. ¿Cuál es el problema del adoctrinamiento? Hoy en día nos están queriendo machacar de que uno nace como lesbiana o nace como gay. Entonces, ¿cuál es la función de la escuela? Ir a encontrar a esos niños que son gay y no lo saben. Ir a encontrar a esas niñas que son lesbianas y no lo saben. Ir a encontrar a esos niños que son no binarios, transgénero, de género fluido, de género queer, que no lo saben. Y no lo saben por culpa de la opresión y del fanatismo religioso de sus padres. Hay que liberar a los niños del heteropatriarcado. Es lo que se dice, ¿no? De toda esa concepción de que debemos ser heterosexuales. Y aquí hay un error fundamental, porque en realidad todos estos ideólogos, cuando logran captar a niños y adolescentes, en realidad quienes están captando son a niños vulnerables y adolescentes vulnerables. Entonces, por ejemplo, a un niño que vive en un ambiente familiar fuerte de amor, nunca lo van a poder captar. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque no existe el hecho de que haya niños homosexuales o niñas lesbianas o niños trans. Lo que tenemos que tener en cuenta es personas que de acuerdo a su madurez y a su edad están creciendo afectivamente o personas que no. Personas maduras y personas inmaduras. Una persona inmadura, una persona con problemas afectivos, con problemas emocionales, ¿puede superar? Claro que lo puede superar. Claro, ahora, no estoy diciendo que solamente estas personas son las únicas que tienen problemas afectivos o emocionales. Está lleno de gente hoy en día con problemas emocionales, que pueden estar casados, que tienen un matrimonio, que tienen hijos y tienen graves problemas emocionales. Entonces, toda persona que experimenta dentro de sí problemas de madurez, problemas afectivos, problemas emocionales, es una persona que tiene que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de superarse. Porque es parte de la perfección a la cual nos llama Dios. Y todos tenemos que vivir estos viajes donde tenemos que afirmarnos, donde tenemos que superar nuestras crisis y al mismo tiempo encontrarnos a nosotros mismos. Claro. Pero por favor, no vivas viajes de culpa, de condena, de aislamiento. Date la oportunidad de buscar ayuda. Hoy vivimos en una sociedad donde los gobiernos quieren imponer una tiranía sobre el cambio de sexo de los niños. Y de una vez yo quiero advertir, quiero decirle a los gobiernos que están aprobando estas cosas, que muchos de estos que hoy son niños y mañana serán adultos los demandarán a ustedes
porque ustedes lesionaron sus cuerpos cuando debían de haberlos protegido, cuando no habían desarrollado sus capacidades cognitivas y de conciencia necesarias para definirse. Y estas demandas van a venir sobre la sociedad. La pregunta que surge, Pablo, es, ¿qué hago como padre? Si estoy viviendo en cualquiera de nuestros países donde quieren imponer que en el tema de la sexualidad la patria potestad sea quitada y la tiranía del Estado venga a facilitar abortos o cambios de sexo o transformaciones de su cuerpo sin la intervención de los padres. Bueno, mira, los padres se tienen que involucrar en esta batalla en defensa de la familia. Todos, sin excepción, todos, absolutamente todos los papás del mundo deben involucrarse. ¿Por qué? Porque si no, van a ocurrir cuestiones como las que están ocurriendo en este momento en Canadá, donde tú envías a tu hijo a la escuela y en la escuela tu hijo va a recibir todo un proceso de adoctrinamiento donde le van a traer transexuales, donde le van a machacar una y tras otra vez de que en realidad el sexo es una construcción social, de que tiene una identidad de género, que tiene que liberarse de la opresión de sus padres que le designaron el sexo al nacer, que tiene que ser libre, que tiene que abrazar su identidad de género, y a ese niño te lo van a confundir, y cuando a ese niño te lo confundan, inmediatamente la misma escuela va a comenzar a realizar el proceso de transición, el proceso de hormonización. Recordemos que aquí en Colorado las escuelas, sin el conocimiento de sus padres, ya están hormonizando niños. Aquí en Colorado. Aquí en Colorado. Si yo me doy cuenta de eso, ¿qué debo de hacer como padre? Bueno, a ver, vayamos primero a por qué hay que actuar con respecto a esto. Básicamente en Canadá, pero también aquí en Colorado, en California, en varios estados, hay leyes donde el estado te puede demandar y quitarte a tus hijos. Donde te puede obligar a que los hijos reciban esos tratamientos de hormonización, de transición de género. En algunos casos los puedes perder para siempre, como es el caso de California, el caso de Colorado, donde puedes perder la patria potestad, o incluso puedes ir a la cárcel, como pasa en Canadá, donde hay penas de prisión de 5 años para los padres que se niegan a que les transicionen a sus hijos. Y te voy a dar un ejemplo concreto. En Canadá yo conocí una familia de México, de Monterrey, que llegó de México hace unos años a Canadá. Mandaron a los hijos a la escuela y la niña tenía 11 años en ese momento, termina el primer semestre de la escuela, llega el reporte escolar y la mamá se da cuenta que había traído el reporte equivocado porque era el de un varón. Entonces la mamá va a la escuela y dice, se equivocaron, es un niño del mismo apellido que nosotros, pero no es mi hija. Y en la escuela el maestro le dijo, no señora, lo que pasa es que ustedes en México son una sociedad machista, heteropatriarcal y le imponen el sexo a sus hijos. Entonces, para que su hija se libere del patriarcado y del machismo, hemos decidido darle un nombre de varón que haga una transición social, no física, sino social, socialmente, que viva como varón por un año, para que luego, una vez que se libere, ella elige su identidad de género. Dios mío. Ahora, esa familia se opone, puede terminar en la cárcel. Entonces, por eso todos los papás deben involucrarse en esta lucha contra la ideología de género y el adoctrinamiento en las escuelas. Y es algo gravísimo y está pasando todo el tiempo. En México están metiendo leyes de niños trans. En Colombia me contactaron esta mañana desde la oficina de un senador porque nuevamente están intentando meter una ley de niños trans en México. En Colombia, perdón. Pero esto está pasando en todos nuestros países. En todos lados. En todos los países. Entonces, ahora, vayamos al caso de qué pasa cuando un papá o una mamá se dan cuenta de que hay un problema en uno de sus hijos y ya son víctimas de esta ideología. Lo mismo que hablábamos con respecto a la atracción hacia el mismo sexo. Hay un problema de dinámica familiar ahí y esos papás necesitan ayuda. Esos papás necesitan contactarse con un psiquiatra, necesitan contactarse con un psicólogo que sepa de estos temas y que no lo vayan a perder más y que comiencen a trabajar en familia para ayudar a ese joven, a esa chica. Muchas veces a ese joven, a esa chica hay que sacarlo del ambiente. En muchos casos hay que sacarlo del país. ¿A qué me refiero con sacarlo del país? Que si está en un país como Canadá, donde está todo ideologizado, y esa familia vino de México, y en México vivió una vida tranquila y feliz, sin ideologías, y de repente a los hijos los comenzaron a ideologizar, por el bien de sus hijos hay que irse de ese país. Esto significa involucrarnos en el sistema escolar, involucrarnos en el sistema legislativo, aportar en la comunidad, formar a nuestros hijos sin miedo y darnos la oportunidad de entender que esta batalla no se ha perdido. Es una batalla donde tenemos que resistir por amor a las nuevas generaciones.
¿Cómo afecta la visión del Estado de tratar de proteger la supuesta libre identidad Ujú. sexual desde los niños con la libertad de los padres y la obligación de los padres de guiar y educar a los hijos? Es como un contrasentido. Totalmente, totalmente, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, cuando se hace esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados miembros de las Naciones Unidas aceptan en ser garantes y protectores de los derechos humanos. ujú, Por ejemplo, el derecho a la familia a educar a sus hijos, el derecho a la vida, el derecho a la vida, hoy que todos los países están legalizando el aborto, ¿cómo puede ser que están actuando en contra de los principios fundacionales de la Carta Universal de los Derechos Humanos? ¿Qué ha pasado? Ha habido una transformación de la noción de derechos humanos en los últimos 40 años, por medio de la cual ya los derechos no están fundamentados en quiénes somos nosotros como seres humanos, no están fundamentados en nuestra naturaleza, en nuestras inclinaciones naturales, que nos dictan que hay un derecho a la vida, hay un derecho a formar una familia, hay un derecho a conocer la verdad, hay un derecho a formar una familia y educar a los hijos de acuerdo a sus principios y valores. Hoy en día se ha dejado de lado esa visión antropológica y filosófica del ser humano y se la ha reemplazado por una visión basada simplemente en el goce mm, del ser humano, en lo que el ser humano quiera. Eso se convierte en la guía de esta nueva política y esta nueva reestructuración de los derechos humanos. Entonces ahora, derecho humano, ¿qué es? Lo que la persona quiere. La persona quiere vivir una vida sexual desenfrenada, es un derecho humano. La persona, en base a eso, ha generado toda una serie de problemas, trastornos y demás. Listo, tiene un derecho a la orientación sexual, tiene un derecho a la identidad de género. Una vez que yo acepto esas premisas, el Estado dice, a ver, si entonces las personas tienen orientaciones sexuales diversas y las personas tienen muchas identidades de género, mi función como Estado es garantizar ese nuevo derecho humano. ¿Y cómo lo voy a garantizar? Enseñando en las escuelas ideología de género, para darle la oportunidad a los niños a descubrir cualquiera de sus géneros. Luego comenzar a castigar a los que se oponen a eso, especialmente comenzar a castigar la familia. Y entonces el Estado, lo que está ocurriendo en los últimos años es desplazar a la familia, desplazarla, dejarla de lado, y la familia se convierte en un mero espacio donde el hijo puede comer y satisfacer sus necesidades que los padres obligatoriamente le tienen que dar. Y si los padres no se la dan, el hijo puede ir en contra de sus propios padres. mm, Donde ni siquiera los padres pueden castigar a sus hijos, por ejemplo. ujú. Entonces la familia ya pierde, desde el punto de vista legal, pierde su esencia como familia. Vendría a ser como un hogar, un hogar de paso, como un hotel, donde el niño simplemente está ahí, recibe lo que quiere y después hace lo que se le da la gana. Es un problema fundamental realmente, y por eso nosotros debemos luchar no solamente por vivir como familias, no solamente por tener familias de verdad, sino también para que dentro del Estado y de la ley se defienda el verdadero significado de familia. Hmm. Dios nos ayude. En tus conferencias hablas y recomiendas a los padres la sanidad personal primero. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, yo creo que todo cambio siempre debe comenzar por uno mismo. Mm, Yo creo que todo cambio y deseo de mejorar en la familia, en mi institución, en mi sociedad, en mi iglesia, donde sea que yo me encuentre, va a comenzar por mí mismo. mm, Yo soy el primero que tiene que cambiar. wow. Y a partir de mi ejemplo, que comiencen a cambiar todos aquellos que están alrededor mío. A partir del ejemplo, comenzar a influenciar en la vida de otras personas. Obviamente que el matrimonio es un caso muy particular porque el matrimonio debe actuar como una unidad. ¿Y Ujú, qué significa eso? Significa que los matrimonios, por ejemplo, deben tener un espacio para ellos sentarse y hablar todas las semanas acerca de qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, qué podrían mejorar, qué deberían dejar de hacer, ¿no? Hay personas que me han preguntado y me dicen, ¿y qué nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo, a ver, algo concreto. Determinen como esposa y esposa un momento de la semana donde ustedes se van a sentar a hablar del matrimonio ujú, y dedíquenle una hora y media, donde ustedes van a hablar de, a ver, que la esposa le diga al esposo todo aquello que no le gusta. Y van a ver cómo la esposa va a empezar a sacar cosas, ¿no? Y el esposo le puede retrucar. Pero que esa discusión
Esas son las discusiones que necesita uno en el matrimonio. Las verdaderas discusiones donde de ahí pueda construir algo. Y luego empezar a hablar de los hijos, empezar a hablar de tal hijo, de tal otro, de qué está bien, de qué está mal, en qué hay que ayudarlo, en qué está fallando. Hablar del lenguaje del amor. Por ejemplo, si yo fuese a una iglesia cualquiera y empiezo a encuestar a la gente y le digo, ¿cuántos hijos tiene? 3. Bueno, ¿me dice el lenguaje del amor del primero? Y el del segundo y el tercero. Y la mayoría me van a quedar mirando y no los conocen. No es que no sepan que son los lenguajes del amor. Supongamos que yo doy una conferencia y muchos nunca se pusieron a plantear eso. Y entonces, si nunca se han planteado las cosas profundas de la familia, ¿cómo van a ayudar a sus hijos? Ese es un problema. Ese es un problema. Por ejemplo, si yo tengo una compañía, bueno, primero que nada, el banco me va a exigir tener un proyecto, tener un plan de negocios para darme un préstamo. Si no, el banco va a decir, bueno, usted quiere ponerse una cafetería, sí, muy bien, pero ¿dónde la va a poner? La voy a poner, no sé. No, señor, usted tiene que ver el lugar donde más tránsito haya. Usted tiene que venir con un plan donde me diga, mire, yo voy al banco y le digo, me quiero poner una cafetería y la voy a poner aquí porque aquí sale mucha gente y no hay una cafetería y yo me di cuenta que esa gente se va al Starbucks que queda a 1 kilómetro de acá, a 1 milla. Yo me voy a poner una cafetería ahí que tenga un café mejor que el Starbucks y de a poquito vamos a hacer un servicio bueno y le vamos a ofrecer lo mejor al cliente. Y el banco va a decir, bueno, tiene sentido, le vamos a dar tanto y vamos a invertir en usted. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos planes para estas cosas y no tengamos un plan para la familia, una visión? ¿Cuál es la visión? A ver, si viene una familia y me dice, Pablo, queremos consejería. Yo le voy a decir, mira, a mí no me gusta perder el tiempo. ¿Ustedes quieren que yo les dé consejería familiar? Usted me trae el plan familiar. ¿Ay, eso qué es? Bueno, sí. A trabajarlo. Hagan un plan familiar y después vienen a hablar conmigo. Porque si ustedes van a hablar conmigo, ¿para qué? Para que yo les diga, mire, tienen que hacer un plan así. Cada familia es distinta. Entonces, ustedes quieren asesoría familiar, ustedes tienen que venir aquí con el plan familiar. Y ese plan familiar puede ser una descripción de lo que han venido haciendo, con un reconocimiento de lo que han estado haciendo mal, con un reconocimiento de qué podríamos mejorar, pero tener algo claro. Y cuando la gente tiene delante suyo de sus ojos un plan, un camino, una visión y los pasos para llegar a eso, todo se convierte en algo mucho más fácil. Y aparte uno le da ganas de comenzar, porque el ser humano es un ser que naturalmente está dotado de la inteligencia para poder planear, y es lo que se llama la providencia. Dios nos provee, nos da cosas, tiene un plan, pero el ser humano también tiene esa capacidad de proveer, de prever de antemano cuáles van a ser los obstáculos que mis hijos van a enfrentarse en su vida. Y bueno, entonces en relación a eso, comenzar a educarlos ahora, comenzar a fortalecerlos, comenzar a educarlos en distintos aspectos. Yo comienzo a hacer cambios, estoy comenzando a dialogar con mis hijos, pero mi hijo no está receptivo ni dispuesto a cambiar. ¿Qué hago? Uno no tiene que desistir jamás. Tal vez uno tenga que ir ajustando la manera de comunicar con ese hijo, la manera de relacionarse con ese hijo. Tal vez ese hijo no me escucha porque no están dadas las condiciones para su propia manera de ser, de escucharme. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, con un grupo de jóvenes de Canadá, organizamos una salida a la montaña. Y fue muy interesante esa salida porque eran todos los jóvenes varones, todos entre 12 y 17 años, y había que venir con sus papás. Entonces, esa era la condición. El que quiera venga, pero vienen con sus papás. Íbamos a pasar 4 noches en la montaña. Era una salida de 5 días, 4 noches, pero aquí viene el detalle, porque dice, qué bonito fueron las montañas. Bueno, era en el invierno, era en el mes de enero, y el pronóstico para esa semana era soleado, pero con temperaturas de menos 20 a menos 30 grados bajo cero por la noche. Wow. Y durante el día también mucho frío. Y esa salida implicaba todos los días subir una montaña distinta. Entonces nos fuimos a New Hampshire, donde están las grandes montañas blancas de White Mountains en New Hampshire, y fuimos a los presidenciales, que se llaman. En New Hampshire hay toda una serie de montañas muy altas que están todas nombradas
con el nombre de un presidente. Entonces está la montaña Jefferson, está el Lincoln, está el Washington, y así hay bastante. Entonces, cada día una montaña distinta. Estamos hablando de algo difícil, con la nieve, con el frío, con el viento. Subíamos la montaña, bajábamos y había que dormir a la intemperie con la bolsa de dormir. Hacíamos un fuego, hacía mucho frío, cocinábamos. Y puede creerse esto que fue impresionante cómo cambió la vida de las familias esa salida. Claro. Porque los papás comenzaron a relacionarse de una manera totalmente distinta con sus hijos. Los hijos en esa salida alrededor del fuego comenzaron a abrirse de muchas cosas que jamás habían manifestado. Que después los papás me decían, Pablo, no sabes lo que fue esa salida, mi hijo, todo lo que habló ahí, jamás habíamos tenido esa conexión y esas conversaciones tan profundas acerca de la vida, acerca de la masculinidad. Y luego mi hijo, después de esa salida, comenzó a contarme muchos problemas que antes nunca me contaba. Y no es que ahora somos amigos, como si fuéramos amigos. Muchos papás cometen ese error. Yo soy amigo de mis hijos. No. No seas amigos de tus hijos. Tú tienes que ser el papá de tus hijos. Pero sí debes tener una amistad, que es distinto. Una relación de amistad de padre a hijo, que es la relación de amistad más profunda que hay. Exacto. Que existe cuando el niño es chiquitito, pero muchas veces se pierde. Y hay que preguntarse, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Y hay que recuperarla. Entonces, yo les recomiendo a los papás, pasen tiempo a solas con sus hijos, pero fuera del ambiente donde viven corrientemente. Por eso es bueno salir. Para mí, el ir a la montaña, aquí tenemos una imagen hermosa de un río, de bosques, de montaña. La naturaleza tiene un poder curativo, un poder de sanación y un poder de revinculación entre los seres humanos. Yo no sé por qué será, no sé explicárselo, pero es un hecho. Y cuando uno sale a la montaña, la única explicación más o menos que yo le he encontrado es que ahí uno se encuentra con la creación de Dios, el poder de Dios que se manifiesta, que es muy distinto que las ciudades artificiales y muchas veces inhumanas, llenas de ruidos, de luces y de distracciones en las cuales nos encontramos. Es decir, uno va a este río, uno se sienta ahí y sí o sí tú tienes que plantearte sobre el sentido de tu vida. Ahora, te vas a Times Square en New York y no, hay tantas las distracciones que jamás te planteas el sentido de tu vida. Claro. Entonces, la naturaleza tiene un aspecto realmente formativo muy profundo y las familias, yo creo que tienen que buscar esos momentos en familia. Que el papá se lleve a sus hijos, que la mamá se lleve a sus hijas, que encuentren esos momentos aislados y fuera del confort. Cuando a un niño, a un joven, lo sacas del confort, lo pones en una situación donde sí o sí tiene que verse a sí mismo. Dese la oportunidad de planear un viaje con su hijo, solo, los dos. O puede ir con otros padres donde tengan una experiencia que les permita conectarse. O bien, dese la oportunidad cada mes de tener una cita con su hija, donde usted se comporta como un caballero, donde usted le enseña modales, donde le habla de crecer, de proyecto de vida, donde usted le puede preguntar qué te gustaría haber alcanzado cuando nazcan tus hijos, en qué ambiente te gustaría. Y sin que ella se dé cuenta, usted le está ayudando a construir su proyecto de vida. Terminemos esta entrevista, Pablo, dando una palabra de aliento a un padre que hoy sufre y que dice, mi hijo está confundido. Y está en un momento donde no sabe si le gustan los chicos y las chicas. Demos una palabra de aliento, de esperanza a estos padres. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo fundamental que todo padre debe tener en cuenta es lo siguiente, que ellos deben hacer todo lo que puedan de su parte, deben esforzarse y aún así van a ser conscientes de que eso no es suficiente. Pero aquí viene la buena noticia, que el único que realmente puede realizar un cambio verdadero en el interior del corazón de las personas es Dios. Es Dios. Y que siempre va a estar ahí para asistirme. Siempre va a estar ahí para acompañarme. Siempre va a estar ahí para ver el esfuerzo que uno está realizando. Y muchas veces nos hace sufrir por un misterio. Muchas veces nos hace esperar mucho tiempo. Muchas veces nos hace clamar a Dios. Pero tarde o temprano Dios se manifiesta. Y esa es la esperanza que uno tiene que tener. Porque no existe
No existe ningún caso en la historia de la humanidad donde una persona esté tan perdida que Dios no pueda venir a salvarlo. Wow. Entonces, yo conozco casos de familias que perdieron a sus hijos completamente. No había manera ni siquiera poder practicar muchas de las cosas que estamos hablando. Porque el hijo se fue a vivir a Holanda, se fue a Dinamarca. Yo conozco un caso de un señor de Costa Rica, de hecho, que se fue a vivir a Dinamarca porque allá lo aceptaban como homosexual, allá lo aceptaban como esto, como aquello. Y a la mamá, ¿qué le quedaba hacer? A la mamá no le quedaba más que sufrir profundamente y ofrecerle ese sufrimiento a Dios por la conversión de su hijo. Uh-huh. Hasta que un día su hijo, por esos misterios de la vida, volvió a la casa del padre. Sin que los padres hayan hecho nada al respecto, porque solamente les tocó sufrir y orar. Pero Dios, en su misericordia misteriosa, le tocó el corazón a ese hijo, y ese hijo ahora es una persona íntegra, es una persona que obviamente sigue con la lucha interior, porque muchas veces cuando se pasan tantos años, 40, 50 años en esa vida, no es que esa persona se sane de repente. Y yo le voy a contar un caso de una persona que yo la considero un amigo querido, que si ve este video, que sepa que yo lo considero como un amigo realmente. Una activista LGBT en México, activista de en serio, esos activistas que fueron los primeros de la comunidad LGBT, esas personas que atravesaron por toda esa etapa terrible de lo que fue el SIDA en los 80, que vio morir a sus compañeros, amigos, a lo del colectivo, esas personas que han pasado por muchas veces el desprecio de la sociedad. Porque hoy tú eres homosexual y te llevan en una carroza y te celebra todo el mundo, pero en los 80 mucha gente te insultaba, te despreciaba y demás. Bueno, este señor, Fernando, en una ocasión, usted conoce a Agustín Laje, ¿cierto? Nicolás, bueno. Hubo una conferencia contra la ideología de género en Monterrey. Y hubo una protesta. Del otro lado de la calle había una protesta. Y había un señor tirando piedras. Uno se tenía que cubrir porque y tiraban piedras caían, botellas, piedras. Y ahí estaba Fernando. De hecho, están las fotos del hombre tirando piedras, enojadísimo. ¿Y uno qué tiene que hacer con esa persona? Uno tiene que tener mucha compasión y uno tiene que orar por esa persona, porque yo cada vez que veo una persona así, veo una persona herida, veo una persona con una historia terrible, con una historia, en el caso de él, muy profunda, de sufrimiento, de lo peor que se puede imaginar, que uno dice, cuando él era niño, las cosas que tuvo que pasar, si yo hubiera pasado por eso, yo no sé qué sería de mí, yo no estaría ciertamente aquí. Pobre hombre, uno adquiere, cuando uno conoce la historia de la persona, uno adquiere una compasión hacia esa persona y uno ora por esa persona. Yo siempre oro por esas personas porque hay una historia detrás. Bueno, ese hombre, por un misterio de la vida, comenzó a ver nuestros videos, yo creo que para atacarnos, comenzó a ver nuestros videos, y el hombre empezó a hacer todo un proceso de sanación. Hasta tal punto que ese hombre que en el 2018 nos tiraba piedras, cada vez que hay conferencia en Monterrey, es el que está recibiendo a la gente en la puerta, el que acomoda, el que recibe las entradas, el que nos acompaña, es el defensor más grande que tenemos. Es decir, pasó de ser el enemigo número 1 en el estado de Nuevo León, en México, a ser el defensor más grande que tenemos en ese estado. Wow. Donde ese hombre da un testimonio de vida y él mismo, orgulloso, dice, ahora son mis amigos porque ellos me hicieron entender que ellos no están luchando contra la persona que padece atracción al mismo sexo. Están luchando contra la ideología que nos perdió a nosotros. Wow. ¿No? Es increíble, ¿no? Entonces, esas historias de conversión existen, sí que existen. Sin que nunca... Mire, yo no me puedo arrobar el hecho de, yo lo cambié a Fernando. No, porque de repente yo voy a Monterrey, a la conferencia, y lo veo a Fernando y digo, ¿qué está Fernando ahí? Agustín dice, ¿está Fernando ahí? ¿Cómo puede ser que está Fernando ahí? Este es el señor que nos tira la piedra y ahora está aquí. ¿Cómo puede ser? Donde uno ni siquiera... Eso solamente Dios hace eso. Solo Dios, nada más que Dios. Pero yo creo que también fue un signo de Dios para con nosotros, ¿no? De decir, miren, aquí hay una prueba del amor de Dios, del trabajo de Dios, sigan lo que están haciendo. Pero en definitiva, el único que puede cambiar a las personas de en serio es Dios. Y lo que a mí me conforta es que Dios es todopoderoso. Dios
toca a una persona, no importa cómo esa persona esté, lo que haya pasado, y lo transforma. Wow. Y lo que yo le pido a Dios es que me toque a mí también cada tanto. Seguro, porque seguro que necesitamos eso. Yo tenía 18 años, venía por la calle, 1:30 de la madrugada, y escuché su voz llamándome a que me arrepintiera. Y me estaba llamando por nombre. Fui a la orilla de mi cama y le entregué mi vida a Cristo Jesús. Porque había una madre valiente orando y clamando por cada uno de sus hijos. Y uno a uno fue viniendo a los pies de Cristo. No se canse, como ha dicho Pablo, de amar y de insistir en esta lucha, de formar a la nueva generación. Y termino con este ejemplo. Mi hijo Daniel tenía 20 años. Aquel día Helen cumplía años y la costumbre en casa es que cuando alguien cumple años, todos le decimos algo del corazón. Los momentos de la rebeldía y del cuestionar y del por qué habían pasado y de repente Daniel dijo, mamá, yo quiero decirte algo. Le dijo, cuando yo tenga mis hijos, los voy a educar como vos nos educaste a nosotros. Y Helen siempre recuerda ese momento especial cuando mis hijos comenzaron a despertar, a valorar, a apreciar todo lo que habíamos sembrado en su corazón. Por eso no se rinda. Y como ha dicho Pablo, es Dios el que transforma el corazón de las personas. A nosotros nos corresponde tender puentes, amar, mantener diálogo abierto, insistir en creer que Dios va a transformar la vida de cada uno de nuestros hijos. Pablo, muchísimas gracias por estar una vez más acá en Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Y nuevamente, recordar esto los papás, no es su función cambiar a sus hijos. Esa no es su función, esa es la función de Dios. Así es. Es la función de Dios. Y a Dios tienen que pedirle ayuda y que los ilumine también en ese proceso. Y si Dios quiere, por medio suyo puede comenzar a transformar esa vida de esos niños. Pero no pretendan cambiar a sus hijos, porque cuando ustedes pretenden cambiarla es que surge ese choque, ¿no? Pero bueno, gracias Sixto, y una alegría nuevamente poder estar aquí, y un saludo enorme también a toda la audiencia, las cientos de miles de personas que siguen este gran canal. Muchísimas gracias, y gracias a usted por haber estado con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Soy Sixto Porras y aquí en Enfoque a la Familia producimos recursos que le ayudan a la familia a mejorar en Cristo Jesús. Un abrazo a la distancia.